de Dios, y luego vamos a estar participando de la Santa Cena, del pan y el vino que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ya yendo a la palabra, esa palabra que nos alimenta, que nos fortalece, una palabra que está en el Antiguo Testamento. Allí habla de un rey, ¿no? De un rey que hizo lo bueno delante de Dios durante, un tiempo prolongado, durante 10 años. Estuvo en lo mejor, sacando todos los ídolos de Judá y acomodando o arreglando, ¿no? Lo que es en lo espiritual, en los consejos que le daba un profeta a este rey. Así que vamos a ir metiéndonos ya en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Vamos a ver aquí, y por título le puse obediencia versus rebeldía, ¿sí? Obediencia versus rebeldía, la connotación de cada cosa, ¿no? Los sucesos y los hechos de cada situación. Dios nunca ha aceptado, ¿no? La idea de que el fin justifica los medios. Y ahí ya no, porque Dios es eterno, porque lo que dice Dios es lo que nosotros tenemos que hacer y vivir en obediencia, en sujetarnos a su buena voluntad, en dejar que Él nos guíe en todo lo que hagamos. Muchas veces pasa el tiempo y es como que nos relajamos, nos quedamos y está bien con lo que hacemos y predicamos porque hay que predicar, porque si no, ¿qué va a decir la gente? Enseñamos porque hay que enseñar, y no es así. Yo creo que Dios nos ha llamado para trabajar, para buscar, y no nos abandona y no nos deja solo, porque Él mismo dice, ¿no? Su palabra dice: yo estaré contigo, o yo estoy contigo todos los días. Y esto es lo bueno, ¿no? De buscar de la gracia, de la bendición, de la dirección del Espíritu Santo y volvernos, ¿no? Porque Dios nos da oportunidades. Vivimos en un mundo que hoy vemos que está cada vez es peor y más oscuro y más hostil para con la palabra, para con Dios. Más le dan la espalda a Dios, pero como hijos de Dios estamos dentro de una congregación, estamos en medio de la iglesia, y hay cosas que debemos de entender, ¿sí? Y entonces vamos a la palabra de Dios, que allí dice en Segunda de Crónicas, capítulo 15, el capítulo 14, versículo 1, y dice así la palabra de Dios. Versículo 2. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Empieza de esta manera porque murió su padre y él tomó ese lugar, ¿no? El ser el rey de Judá, ¿sí? Estaban divididos los reinos. Estaba el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, ¿sí? Y esto nos muestra, ¿no? Que empezó con obediencia a Dios, quitando todo aquello que a Dios no le agrada, y esto es loable, ¿no? Esto es bueno, y pareciera que hace que una persona después de tanto tiempo empiece a decaer y ya es como que no busca a Dios, sino que busca la compañía o la seguridad en otros, que busca basarse y afianzarse en otras personas, en otro rey, para vencer o para derrotar a algunos enemigos que se le puedan presentar. Pero vamos a leer esta historia, que es buenísima y que nos sirve a nosotros en este tiempo. Dice así la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieseis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros. Miren, ¿no?
esta palabra, ¿no?, de llamada de atención, y para que realmente se esfuercen y que confíen en Dios. Esto estaba haciendo el profeta, dándole ánimo, ¿sí?, dándole ánimo al pueblo de Judá, a Judá, ¿sí?, mostrándole el amor y la bondad y la misericordia de Dios para con todos, ¿sí? Mas si dejareis, Él también os dejará, dice aquí. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Miren, estábamos comparando, ¿no?, un pueblo que era el mismo pueblo, ¿no?, que se había dividido. Y hay divisiones, y hay personas dentro de la congregación, es lo mismo, dentro de lo que es el evangelio hay muchos, y bueno, que toman su postura, su lugar, y dicen que son de esta forma o de la otra, que hay que predicar o hay que enseñar, y hay una división y no hay la unidad, y buscan la unidad como dé lugar y como les parezca, y no es así. La unidad, la que el Señor oró por nosotros, es esa unidad espiritual, que seamos uno en Él, que todos tengamos el mismo sentir, el mismo deseo, el mismo anhelo de poder bendecir y exaltar el nombre de nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios: en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y otra ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Miren, ¿no? Y claro, la turbación es el desaliento, el desánimo, el ver que está sucediendo algo tremendo, que gente se muere o que gente se está matando, que hay guerra entre un pueblo y el otro, y se destruyen ciudades, y en esa destrucción de ciudades hay muerte, hay personas que mueren y hay personas que caen bajo ese fuego. ¿Por qué? Porque Dios habla, nadie oye. Dios nos está hablando en este tiempo y no le prestamos atención. Y creo que es un tiempo de atender. Y esto es para todos, es para vos, es para mí, la palabra de Dios, es para todos, de no quedarnos. Porque pasa que si nos enfriamos, pasa que si no nos preocupamos nosotros por nuestra salvación, porque la palabra de Dios habla que la salvación es personal. La salvación es personal, cada uno tiene su trato con Dios y cada uno tiene su comunión con Dios, pero lo mejor es estar en comunión siempre y buscando la guía, buscando la gracia y la bendición. Dice la palabra de Dios que aquí en el 7 dice así, en el capítulo 15 del segundo libro de Crónicas, versículo 7, dice de esta manera: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Esforzaos. A veces parece que estuviéramos sin fuerza, sin aliento. Parece que estuviéramos como que nada pasara, ¿no? Pero aquí está hablando, el profeta le estaba dando un ánimo a ayudarse a levantarse, a creer, a confiar, a estar dirigido por el Espíritu Santo, dirigidos por Dios. Como hoy también Dios nos tiene que ser así, en este tiempo buscar la guía y la dirección del Espíritu Santo, la guía de Dios para con todos nosotros. Entonces hasta aquí dice la palabra de Dios que Él le dijo, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Miren, hay recompensa para vuestro trabajo. Hay una recompensa para el cristiano. Hay algo que Dios ha prometido. Hay un cielo nuevo, una tierra nueva, y hay una corona con una piedrecita, dice la palabra de Dios, con una piedrecita blanca allí, que nos espera. Pero, ¿por qué? Que trabajemos, que nos rindamos a Él, que busquemos más de su presencia, que estemos guiados, que seamos guiados, que recibamos lo que Dios nos da, palabra de vida, como Dios siempre habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Hoy Dios está, hoy Dios está dando oportunidades. Y quizás te está dando una oportunidad, y tal vez sea la última, pero hay que aceptarla, de volverse a Dios de verdad, de buscar su rostro y su presencia, de buscar su guía, de volvernos
a las sendas antiguas, de buscar dónde hemos caído para tener ese encuentro, para restaurar el altar, para fortalecernos. Dice así esto, que tenemos recompensa para vuestra obra, para nuestra obra, para lo que nosotros hagamos. Y no es por nuestra obra que vamos a salvarnos, sino que trabajemos, seamos fieles a Dios, sirvamos al Señor, honremos a Dios en todo tiempo y en todo lugar, y démosle el lugar que Él se merece, que Él tiene que reinar en nuestras vidas, y démosles ese lugar en nuestro corazón. Abramos bien nuestro corazón y abramos nuestra mente y rindamos nuestra voluntad a su voluntad. Hagamos conforme Él nos enseña y Él nos muestra a través de su palabra. Dice así la palabra de Dios, continúa, ¿no? Y cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Miren esto, ¿no? Cobró ánimo. Es palabra que viene de Dios. Cuando viene de Dios, esto tiene su connotación. Hay ganas, hay deseos, hay alegría, hay fuerza, porque la fuerza viene de nuestro Dios. El que nosotros vayamos es esforzarnos en obedecer, en ahondar en la palabra, en instruirnos en la voz de Dios para la gloria de Dios, ¿no? Para la gloria de Él. Entonces aquí el rey hizo esto, tiró todo lo que había que tirar, ¿sí? Y reparó, dice aquí, y reparó el altar de Jehová. El altar. El altar de Jehová es nuestra comunión con Él. El altar de Dios es nuestra comunicación con Él. El altar es estar unidos. El altar es rendir nuestra voluntad y mostrar nuestra debilidad y que necesitamos de Él. Es la comunión que tenemos para con Dios y es la comunión que tenemos como cuerpo de Cristo, como familia que somos en Cristo Jesús, porque hemos sido lavados y comprados con la sangre del Cordero. Lavado, limpiada nuestras vidas de ese pecado y tener una vida abundante en Cristo Jesús. Miren esto, ahí dice que cobró ánimo cuando oyó la palabra del profeta, que era linda, que era buena, que lo llamaba al arrepentimiento, que lo llamaba a la obediencia, porque bueno, Asa había empezado de esta manera, un corazón dispuesto. Y durante esos años que reinó, durante años allí, dice la palabra de Dios que hubo paz en Israel, que ya no había ese tipo de situaciones o de guerra. Mientras nosotros busquemos a Dios, podemos tener situaciones difíciles, sí. Podemos pasar necesidades, sí. Podemos estar en luchas, en pruebas, en tribulaciones, sí, porque la palabra de Dios es clara y dice que en el mundo vamos a tener estas cosas. Vamos a sufrir, vamos a pasar situaciones, pero que confiemos en Él. La confianza en Dios. Quizás descuidamos eso. Quizás creemos que bueno, ya estamos bien maduros y nos valemos por nosotros mismos y podemos hacer como nosotros queremos y no como Dios quiere. Porque esto empieza y empezó de la mejor manera. El rey Asa hizo todo y agradó, y se agradó él y empezó a destruir todo lo que era idolatría, pero pasó el tiempo. Y esto creo que en esto tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nos afanamos y nos preocupamos por otras cosas y nos olvidamos de aquel Dios, de ese Dios que nos sostiene, de Jesucristo. Nos olvidamos que tenemos que ir y dejar las cargas en el Señor. Nos olvidamos que Él puede sostenernos, que Él puede levantarnos y que Él nos habla, y que cuando nos habla es para levantarnos, para animarnos, para fortalecernos, para seguir adelante. Pero nos olvidamos y empezamos a quedarnos allí conformes, ¿no? Conformes, una conformidad que puede haber en cada uno de nosotros. Pero quiero ir
en el libro de Santiago habla, ¿no? Vamos a buscar el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. A ver si me lo pueden buscar por ahí. Santiago, capítulo 4, versículo 8. Dice esta palabra, ¿sí? Dice esto. Dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Miren qué palabra. Miren esto, que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros. Él va a estar con nosotros. Él va a llenar nuestras vidas, va a guiarnos, va a sostenernos, pero tenemos que limpiar, tenemos que permitir. Cuando Dios trae una palabra, tenemos que aceptarla. Cuando Dios nos dice algo, deberíamos de aceptarla sin quejas, pero hay muchos que se enojan. Hay muchos que no quieren oír. Hay muchos que le parece que no es así. Pero quiero mostrarte el error de Asa, ¿sí? Vamos a ir al capítulo 16 de Segunda de Crónicas, versículo 7 al 10. Vamos a ver qué dice allí la palabra de Dios. Capítulo 16, versículo 7 al 10 dice de esta manera: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Miren lo que viene hablando, ¿no? De lo que había hecho Dios con el rey Asa. Cómo le entregó los enemigos. De qué manera. Porque buscó a Dios. Porque buscó la presencia del Señor. Porque se esmeró a buscar, ¿no? Que Dios, él hace una oración cuando tenía que enfrentar a los etíopes. Allí dice: Jehová Dios, tú eres nuestro Dios, y sabemos que tú ayudas a los poderosos y a los débiles. Señor, ayúdanos en esta guerra. Buscó y los venció. Por eso que aquí el vidente le estaba diciendo esto al rey Asa, que se apoyó ¿en dónde? En los sirios. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, porque Israel estaba avanzando como para vencer a Judá. Israel estaba avanzando para vencer a Judá. Y él pidió al rey sirio que venga y que se ponga en contra de Israel. Sacó del tesoro para pagarle alianza, una alianza con una nación idólatra, con una nación malvada, con un rey que hacía estas cosas. Él buscó. Por eso no hay que hacer alianzas con el mundo. Hoy estamos, hoy vemos que por todos lados hay pastores que han dejado su cargo para estar en la política. Y hay muchos que hacen alianza con intendentes, con gobernadores. Y, hermanos, no te olvides que Dios es el que mira todo. No te olvides que Dios está en toda situación. No te olvides que Dios ve todo. Lo ve. Entonces hoy tenemos más que nunca levantarnos como iglesia, levantarnos como pueblo, volvernos a las sendas antiguas, volvernos a reparar el altar de Dios, la comunión para con Dios. Él está esperando eso. Él nos llama a reflexión. Y aquí lejos, miren, el primero se alegró, recobró ánimo el rey, pero aquí ya su historia cambia. Dice así, el 8 dice: los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti.
miren, ¿no? En vez de aceptar esa palabra, en vez de decir, bueno, me equivoqué, de reconocer nuestro error, ¿cuánto cuesta reconocer cuando nos equivocamos, ¿no? Cuánto nos cuesta y cuando tendríamos que ser rápidos, cuando tendríamos que humillarnos, cuando tenemos que decir que Dios nos perdone o que a la persona que hicimos algo que nos perdone. ¿Cuánto nos equivocamos y erramos? Y al contrario nos enojamos, porque es lo primero que salta. Nos enojamos, nos ofendemos. Bueno, hubo muchos que se enojaron y se ofendieron y se siguen enojando y se ofenden y se van. Pero como ministros de Dios tenemos que atender a la voz de Dios, tenemos que atender a lo que el Señor nos dice en este tiempo y a través de esta palabra. Dice así la palabra de Dios, miren el versículo 10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Ya no había una bondad, ya no había algo que buscaran a Dios, ya no, se enojó, se puso loco contra el vidente. Y no solo que se puso loco, sino que lo metió preso. El orgullo, la altivez, en vez de haber ido al principio a Dios, viendo que podía acontecer esta guerra entre la nación de Israel y Judá, ahí, él buscó la ayuda de personas que no adoraban a Dios, de personas que no aman a Dios, de personas que insultan, de personas que despotrican, de personas que viven en la idolatría, que viven en su propio orgullo y en su propia desidia, que le dan la espalda a Dios. Y hoy pasa lo mismo. Nosotros miramos la historia de este rey y decimos, pero ¿cómo? Mirá al principio cómo estaba agradando a Dios, exaltando a Dios, haciendo todo lo que tenía que hacer, tomó la palabra de Dios y deshizo todos los ídolos y derrocó, y hubo paz en Israel. Pero pasa el tiempo y ya no, como hubo paz, nos dejamos de buscar. Pero hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Y esto es palabra de Dios para todos. No es solo para vos, sino que para mí también. Dios nos está llamando a la reflexión. Dios nos está llamando a volvernos. Dios nos dice esta palabra, ¿para qué? Para que honremos, para que exaltemos, pero es para nuestro bien. Dios dice esto. Dios dice así, ¿no? Que yo sé de los pensamientos que tengo para con vosotros. Yo sé de los pensamientos que tengo para con vos. Son pensamientos de bien y no de mal. Entonces, cuando Dios nos corrige a través de las personas que Él pone, a través de un profeta, a través de una profetisa o a través de su palabra, a través de un maestro, a través de un pastor, a través de un diácono, lo que fuere, y si nos traen palabra, lo que pasa es que cuando pegan en la herida y esto, ahí saltamos, ¿no? Y ¿por qué? Quedamos como desnudos delante de los demás, pero en realidad estamos desnudos delante de Dios porque no podemos escondernos, porque no podemos esconder lo que estamos haciendo, sino que somos vistos porque nuestro Dios es omnipresente, omnisciente, sabe, y entonces toca, entonces habla a través de sueño, a través de la revelación de la palabra, a través de la profecía y a través de su palabra que es viva y eficaz, nos llama la atención. ¿Cómo enojarnos? Pero este varón se enojó, este hombre se enojó, este rey se enojó y mandó a meter preso al vidente. Se encolerizó y encima se levantó contra sus propios semejantes, contra su propio pueblo, a presionarlos por un error que él cometió. Tengamos cuidado con esto. Nosotros cometemos errores, pero vayamos a aquel que todo lo sabe, y aquel que oye, y aquel que va a perdonar, y aquel que nos da la oportunidad, que es nuestro Señor y que es en Cristo Jesús. Hay muchos hoy que Dios les habla. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, ¿no?
acompañé al pastor Dardo Lázaro a una iglesia de un pastor muy reconocido, por muchos, muy reconocido, para llevarle una palabra de atención, una palabra de advertencia, una palabra para que se cuidara, una palabra para que no permitiera que sucediera lo que después sucedió. ¿Me entienden? Esto es llevar palabra de Dios. Y bueno, se enojaron, no la recibieron, así como este rey. Y así como te puede pasar a vos o a mí, que nos podemos enojar. Pero el enojo no nos redime. El orgullo no nos redime. La altivez no nos redime. Sino que la humildad, cuando nos humillamos. ¿Cuántas veces te has sido enojado por oír la palabra y Dios golpeó en tu vida, en tu mente y en tu corazón y te fuiste ofendido o ofendida? Hoy es tiempo de reflexionar, hoy es tiempo de volvernos, hoy es tiempo de exaltar y honrar el nombre de nuestro Dios y de aceptar lo que Dios nos dice a través de personas que están a nuestro alrededor, que nos aman y que hablan. Y esto pasa. Entonces en este tiempo, hermano, no hagas como el rey, que primero era con todas las ganas, con todos los deseos y después ya se olvidó de Dios. Se olvidó de aquel que lo había llevado, de aquel que lo había llevado a la bendición, a ganar las batallas y para que haya paz en una nación. Hoy es tiempo donde no hay paz, porque el mundo está alterado y lo estamos viendo a través de todos los medios de información. Como hijos de Dios, vivamos en la paz, en la quietud, en la gracia y en la bendición de nuestro Dios. Esto es la palabra de Dios que quiero dejarte en este día. Sí, hermanos, ahí donde estás, si Dios ha tocado, si Dios ha hablado a tu corazón, esto es tiempo, porque después vamos a estar participando de la Santa Cena. Miremos, examinemos nuestra vida y dejemos que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios nos llene nuestras vidas, nuestro corazón, porque Él dice que redarguye de todo pecado. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te damos gloria, honra, alabanza y adoración a ti, Señor. Gracias. Gracias por un nuevo día. Gracias por la nueva oportunidad que nos das. Gracias, Señor, que nos corrige, nos exhorta para que nos volvamos a ti. Señor, ayúdanos a tener un corazón humilde y no orgulloso, no altivo, no pedante, sino un corazón noble, un corazón que oiga tu voz y que acepte tu corrección, que aceptes tu exhortación, que te acepte tu palabra, Dios, de toda gracia. Muchísimas gracias por tu bondad, por la oportunidad, por tu presencia, porque es mejor habitar un día en tu casa que 1000 fuera de tu casa, Señor. Sé tú ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, y perdónanos, perdona nuestras ofensas, Señor, perdona nuestros pecados, lávanos en la sangre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor, y no quites tu Santo Espíritu de nosotros, sino susténtanos con tu verdad, con tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Dios les bendiga. Paz de Cristo para todos. Bendición del cielo.